Quería seguir ahora con el lenguaje no verbal porque creo que hay muchas cosas que, bueno, que se dicen y quiero también saber si son mito o son verdad. Por ejemplo, el tema de mirar hacia abajo, el tema de cruzar los brazos, el tema de rascarse, no sé qué. Todo esto, ¿qué tanta verdad hay en este tipo de lenguaje no verbal que la gente da por cierto, pero que a veces quizá no lo es? Se habla de que lo no verbal, se habla Ujú. y hay estudios, bueno, hay algunos que la han calificado de que el 7% lo verbal, lo que decimos es el porcentaje de la comunicación que damos, el resto es no verbal. Eh, Se podría discutir un poco, pero sí es verdad que, por ejemplo, influye mucho el entorno donde se desarrolle la conversación, la interacción, e influye mucho estados de ánimo, influye mucho de qué tipo, ya digo, el entorno y la situación influye mucho. Y luego eh, la valoración, si hay coherencia entre lo verbal y lo no verbal. Ujú. Si hay coherencia, mm, o congruencia, como se le quiera llamar, aumenta mucho lo verbal. Pero lo de cerrar los brazos, si tú estás hablando con una persona y le dices, oye, he visto que ha hecho esto tal, y haces, pum, cierras los brazos o te metes las manos en los Ya bolsillos. está en modo defensivo, ¿no? Sí, ya dice en modo ocultación. Ujú. Poner las manos en los bolsillos en modo ocultación. Ya no cuento más nada, ya no me gusta esto, ya estoy mal, ya no creo que está. Y luego hay muchos gestos, posturas, ilustradores, que es lo que estoy haciendo yo, ilustrar mi discurso, que ayudan a convencer a la gente de que lo que estoy diciendo pues pueda ser verdad. Y a nivel de manos, que esto lo he visto mucho. Yo cuando he estudiado comunicación te decía, no, la posición cuando das un En discurso que si haces ojiva, así, en que si haces ojiva, así, mostrar las palmas en hacia... ojiva. Sí, Claro, la claro, verdad, si sí, tienes las palmas es como que estás siendo sí. honesto, porque si las ocultas ya... Uy. Pero se puede controlar, eso se puede controlar mucho y se puede entrenar mucho. Es verdad que lo que no puedes entrenar ni controlar son las microexpresiones. Cuando tú le preguntas a una persona, estaba en un proyecto y le pregunté a un superior, una persona con la que trabajaba en una empresa, y le pregunté, mira, el proyecto este es muy chulo y tal, y dijo, sí, este proyecto es muy chulo, está muy bien, pero, bon, y pegó un tirón así, Ujú. hacia afuera y vi el desprecio, digo, a ti no te gusta el proyecto. Y no le gustaba el proyecto, porque le minimizaba su protagonismo y aumentaba el mío. Y digo, pues ya está, pues no queda otra. Y te iba a decir, a la hora de controlar el lenguaje no verbal, claro, no solo lo sabes interpretar, sino que también tú sabes cómo proyectar quizá cosas que no son ciertas, a lo mejor una seguridad extra. Entonces, por ejemplo, tú como policía y como experto en lenguaje no verbal, ¿cómo irías por la calle para evitar que te roben? Ah, bueno, eso es fácil y además la gente tiene que conocerlo porque es importante. Una persona que va así encorvada, cabeza baja, agacha, mirando hacia abajo, andando despacio, como si... Yo lo comparo con los animales, como si fuera una cabra herida o un animal así herido, Ujú. el león se le tira encima. Es que, Ese tío se ha quedado sin móvil. sí, no, ese se ha quedado, a ese van. Ahora, tú vas erguido, con la cabeza alta, mirando hacia los lados, viendo por dónde te vienen, por dónde se te pueden dar, y de vez en cuando te paras y miras hacia atrás y haces así. El malo que te está observando dice, a este no. Además, los malos van a los sitios fáciles. ¿Para Claro. qué se van a complicar? Y en la vida, ¿qué puedes mejorar para proyectar más seguridad? En la vida, pues, sobre todo, una de las cosas que ayuda mucho a proyectar seguridad es la escucha activa. Escuchar a la gente. Te da mucha seguridad. Cuando tú escuchas a una persona, la escuchas atentamente, la persona percibe y dice, joder, es que esta persona me entiende, ¿no? Y eso es importante. Y luego, sobre todo, hablar calmado, no tener prisa por terminar las cosas, las conversaciones, y que de lo que hables entiendas. Si no entiendes de lo que hablas no sirve de nada. Tienes que saber de lo que hablas, que lo que cuentes tenga un valor, pues en este caso como la comunicación no verbal, que sea científico, que tenga una base sólida. Yo le digo a los alumnos cuando le doy clase, le digo, mira, el 80% de lo que voy a contar es científico y el 20% lo he podido comprobar. Digo, así que lo que he podido comprobar a lo mejor lo podéis durar un poco, porque lo he comprobado yo, pero el 80% es científico. Ahí hay una base que... ¿Hay alguna cosa que tú hayas comprobado por ti mismo que quizá la ciencia no lo acepte como 100% verídico, pero que tú digas, es que a mí
siempre que veo esto me funciona. Llámalo intuición, llámalo como quieras. Sí, y además sin tener sesgos, que es importante, porque al final no tienes que tener sesgos cuando haces una evaluación de este tipo. Es el tema, hay un estudio, un proyecto en el que se valora cuando una persona mira hacia la derecha, hacia la izquierda, cuando está recordando, cuando está construyendo. Yo lo vi y era un estudio científico y vi que sí, que podía tener valor, pero no le daban, solo había ese, ¿no? Y no le daba importancia. Pero empecé a fijarme cuando entrevistaba, cuando interrogaba incluso, cuando le hacía preguntas inesperadas, porque eso tiene muchas cosas que ver, ¿no? Cuando le hacía preguntas inesperadas que no podían saber que se le iba a preguntar ese tipo de preguntas, como si es verdad que cuando miraban hacia la izquierda contaban algo que realmente había pasado. Y cuando miraban hacia la derecha, en general, por no tan, estaban construyendo. Es decir, la izquierda apelaban a su banco de memoria. A la derecha, eso tiene también una trampa, ¿no? Porque si tú te preparas las preguntas, si sabes las preguntas, cuando miras a la izquierda, estás acudiendo a tu banco de memoria, aunque sea mentira, si te has preparado la mentira. Es decir, que hay que tener mucho cuidado con eso porque tienen que ser preguntas que sean inesperadas y de cosas que no tengan nada que ver con lo que se ha podido preparar esa persona. Claro, pero ahí eso que me decías, ¿no? Que alguien que miente bien es una persona que está preparada, que tiene buena memoria. Claro, hay un trabajo ahí. No es como, venga, tengo la habilidad de mentir. Porque luego ponte tú a recordar todo lo que has dicho. Sí, mira, y hay una cosa que a mí me enseñó, cuando estudié la detección de mentiras, me enseñó una forma de saber que si dos personas vienen con la misma historia a contarte algo, ellos van con la historia, se la han aprendido, pero se la han aprendido de pe a pa. Oye, a mí me ha pasado esto y vamos los dos al unísono. Si tú haces si tú haces que esa persona realice un acto que no esperaba, esa persona cae. Y, por ejemplo, imagínate una persona viene a contarte una mentira aquí y dice, oye, mira, pues nosotros hemos salido por ahí, hemos hecho tal vez. Vale, y llega el otro y te dice lo mismo, oye, mira, hemos salido por aquí, hemos ido a tal sitio y tal. Y dice, muy bien. Vale, y ahora le dice a uno, aparte, dibújamelo aquí. Eso no lo tiene preparado. Y cuando sale el otro le dices tú, oye, mira, tu compañero me lo ha dibujado, dibújamelo tú. Y ahora dice el otro, ya me han pillado. O ya nos han pillado. Eso en detección de mentiras es importante. Porque no esperan que hacer una cosa que no tienen planificada. Eso me ha gustado. Eso me ha recordado ahora, llámame loco, pero me ha recordado el tema de las firmas también. Sí. Que tenías lo de grafología, ¿se llama? Psicografología, sí. ¿Cómo funciona eso exactamente? Porque mediante el dibujo, mediante las firmas, ¿se puede saber cómo es una persona? Sí. Hombre, se puede saber, no se puede acercar un poco a la personalidad. Saber no se puede saber. Quien diga eso. Además, son estudios que dicen que no son científicos y tal, pero a mí me ha dado mucha información y el 20% ese que te cuento, que a mí... Yo cuando firmaba a la gente distintos hechos, decía, joder, tío, a mí quiero saber si esta persona es más, porque había distintas firmas en distintos escritos. Al estudiar eso, pues me di cuenta de que las firmas que ponen el nombre son personas más claras. Y además me di cuenta de que las personas eran más claras cuando hablaba con ellas y te contaban las cosas con más claridad. Sin embargo, las que no ponían el nombre, no es que fueran malas, pero eran más reservadas. Contaban menos cosas de su vida. Y había ahí como una diferencia que yo la veía, que había esa pequeña diferencia, igual que cuando firma y la engloba la firma toda, hace un círculo alrededor, hay una superprotección de familia o de algo que tú quieres realmente. Ahí hay varias cosas que son muy llamativas y que lo que te hacen es que te orientan a la hora de poder luego evaluar a un tipo de personalidad. En este caso, en la empresa en la que estuve trabajando, yo siempre le pedía que me hicieran un escrito. Valoraba cómo escribían, las distancias de letras, ya se toman ciertas medidas, y se aproximaban, en todos los casos se aproximaban mucho a cómo realmente en la entrevista eran siempre. Y por eso me daban una validez en la parte de la grafología. Para que los oyentes ahora se rayen un poco, ¿cuál sería la peor firma o el peor tipo de escritura a mano que tú puedas detectar? Es decir, que si tú ves eso digas, hostia, este pavo, cuidado. Las que están así muy rayadas, así muy, 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 muy rayadas, cuidado con ese. Hay tinte psicopático. Y a nivel de escribir a mano, que es mucha inclinación, mucha presión. Sí, hacia atrás, cuando hay mucha presión es porque tiene un carácter fuerte, si hacia atrás hay un poco de introversión. Y una de las cosas que son importantes para mí en grafología es que es una norma que nos la dieron entre los primeros días. Donde tiene que haber curva, hay curva, y donde tiene que haber
ángulo y ángulo. Ese es para saber si la persona es un poco más buena o está un poco más... Si tú escribes y donde hay una A hay curva, pues esa persona es una persona normal, abierta. Pero si hay ángulo en la A, hay que tener cuidado porque esa persona puede ser un poquito más... Puede tener otros pensamientos distintos, más difíciles o más tóxicos. No es solo una identificación, hay varios parámetros que se pueden valorar. Qué locura, ¿eh? Ahora Sí. todo el mundo diciendo, a ver cómo hago yo la A. Sí, no, A no, ver, y te, se me ha te digo, complicado el día, ¿eh? no, pero si vas a tomarte una cerveza a algún sitio y te ven, oye, ¿te acuerdas cuando me dijiste, te voy a hacer mi firma? Digo, pero para que me digas cómo soy, digo, pero si tú ya sabes cómo eres, te lo voy a decir yo, hombre.